Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 13 de mayo del año 2024. Si pudiéramos aplicar la lógica, el sentido común y el análisis de los hechos pasados para tratar de interpretar lo que puede suceder en el futuro, a nosotros nos sería mucho más fácil decirles a ustedes, a nuestros oyentes, lo que va a ocurrir con el gobierno de Cataluña y con el gobierno de España en los próximos meses. Pero si algo hemos aprendido en estos casi 6 años desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder en nuestro país, es que en la España de Sánchez todo es posible. ¿Es posible que Pedro Sánchez obligue al PSC a dejar gobernar a Carles Puigdemont para mantenerse él en la Moncloa? Es posible. ¿Es posible que Sánchez convenza de alguna manera a Esquerra para formar un tripartito con los comunes y que Salvador Illa sea presidente? Es posible. ¿Es posible que no se pongan de acuerdo ni el PSC con Junts ni el PSC con Esquerra y vayamos a unas nuevas elecciones en Cataluña? Es posible. ¿Es posible que Sánchez, repitiéndose las elecciones en Cataluña, no siendo Illa presidente, pese a haber ganado las elecciones, le diera la vuelta a ese fracaso y convocara sus propias elecciones generales, las volviera a adelantar por sorpresa? Pues también es posible. Porque con alguien que es capaz de escenificar que va a dejar la presidencia del gobierno de España por amor, y luego resulta que todo era un embuste en el que ha metido a su propia familia para fortalecer su imagen política en plena campaña electoral en Cataluña, con alguien así, con alguien capaz de eso, pues si es capaz de lo menor, es capaz de todo. Por eso yo no descarto ningún escenario. Eso sí, el problema para Pedro Sánchez es que esta vez él no es el único jugador de esta partida de trileros. Al otro lado del tablero está otro temerario, como Carles Puigdemont, que también ha amagado recientemente con que dejaría la política en caso de no ser elegido presidente del gobierno de Cataluña. En unos días, el Parlamento español va a aprobar definitivamente la ley de amnistía que borrará los delitos de Puigdemont y de sus sicarios. Eso formaba parte del pacto por el que los 7 diputados de Junts por Cataluña votaron la investidura de Pedro Sánchez. El 30 de mayo, que es ese día, todo el proceso legislativo para aprobar la amnistía de los golpistas terminará y a partir de ahí, Carles Puigdemont podrá volver a España, lo podrá hacer tranquilamente y Sánchez sabrá que esa pantalla de la partida, esa pantalla del juego, ya forma parte del pasado. Eso ya lo habrá conseguido Puigdemont y solo se lo podría quitar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ahí no pinta nada Sánchez. En el PSOE insisten en estas últimas horas en que ellos pactaron con Junts darle la amnistía a Puigdemont y a sus esbirros como parte de un pacto de legislatura, que no se puede romper, que hay que cumplirlo y que va hasta el 2027. Pero en Junts no lo ven así. Dicen que lo que alcanzaron con los socialistas fue un pacto de investidura. Es decir, que ellos investían a Sánchez como presidente, pero que a partir de ese momento la fecha de caducidad de ese yogur dependería de cómo fueran las cosas. Y las cosas han ido por un camino que no estaba previsto o que no era el inicialmente previsto. Y es que el gobierno de Cataluña, presidido por Esquerra, se quedó sin presupuestos por culpa de los comunes y tangencialmente de una tribu india, ¿se acuerdan? Los seminolas que querían montar un megacasino con el Hard Rock Café en Cataluña y que los comunes dijeron, por ahí no pasamos. Bueno, pues Esquerra se quedó sin presupuestos en el gobierno de Cataluña, Esquerra decidió adelantar las elecciones, pensando que así podían dejar en fuera de juego a Illa y a Puigdemont,
Y lo que ha sucedido es que los seminolas se han quedado sin casino, pero Esquerra se ha quedado sin gobierno. Esquerra se ha hundido, Salvador Illa ha sido la lista más votada, pero no con la suficiente distancia para que Puigdemont, para que el fugado se diera por aludido y no reclamara su puesto, que es el que él quiere recuperar, el de presidente del gobierno. La mejor manera de describir lo que pasó ayer en las urnas, esa distancia de votos y escaños entre la primera fuerza, el PSC, y la segunda, Junts, la ha hecho esta mañana el propio Carles Puigdemont en una rueda de prensa que ha dado al otro lado de la frontera para analizar los resultados electorales. No hace falta ser muy avispado, no hace falta estar muy atento para ver que el dardo tirado con curare por parte de Puigdemont va con toda la mala leche posible hacia Pedro Sánchez. Hay que decir que la distancia que hay entre nosotros y el PSC en Cataluña en términos de peso parlamentario es similar a la distancia que hay en términos de peso parlamentario entre el señor Sánchez y el señor Feijóo. Y el señor Feijóo no es presidente del gobierno español. Por este motivo, Carles Puigdemont cree que lo lógico sería que, igual que Sánchez es presidente nada menos que de España, gracias a Junts, pese a que Sánchez no es la primera fuerza política, pues él debe ser presidente en Cataluña gracias al PSC, aunque Puigdemont no haya sido el ganador. De hecho, Puigdemont ya ha anunciado esta mañana que él se va a presentar a la investidura, porque al fugado le salen las cuentas. Si hablamos de gobiernos coherentes, el gobierno coherente del señor Illa descansaría sobre una suma de 48 diputados. Y si hablamos de gobiernos coherentes y de mayorías parlamentarias coherentes, que ya se han producido en el pasado, el nuestro descansaría en una suma de entre mínimo 55, máximo 59. Por tanto, queda claro que hay mucha más fortaleza parlamentaria en un gobierno encabezado por nosotros que otro encabezado por el señor Illa, que abocaría a Cataluña a una situación similar a la que hay en el Ayuntamiento de Barcelona. Como esto es una partida entre trileros, se lo hemos dicho antes, entre Sánchez y Puigdemont, pues los trileros hacen trampas. Y aquí no solo hace trampas Sánchez, también las hace Puigdemont. Porque claro, Puigdemont se ha apropiado de los votos de Esquerra como si fueran parte de un bloque separatista coherente, cuando Esquerra no para de insistir que ellos no van a apoyar ni a ella ni a Puigdemont, porque entre usted y yo, tan coherente sería que Esquerra apoyara a ella como que Esquerra apoyara a Puigdemont. Pero hombre, si el socio hasta que llegó Bildu de confianza del PSOE en España era Esquerra Republicana, ¿por qué no lo va a ser de Salvador Illa? Los dos de izquierdas y los dos en contra de la Constitución. Pues igual que tienen cosas en común Esquerra y Puigdemont, las tienen Esquerra e Illa. Pero por si ¿cómo decirlo? Por si el argumentario de Taur del Mississippi que se ha montado Puigdemont no fuera suficiente, el fugado sabe que tiene un as en la manga. Y el as en la manga, bueno, en realidad no es un as, son 7 ases. 7 ases metidos en la manga que puede utilizar para recordarle a Pedro Sánchez que si Pedro Sánchez es presidente, es gracias a él. Ojo a la amenaza que ya le lanzaba esta mañana Puigdemont a Sánchez. Sobre la abstención del PSC y cómo afecta a la política española es muy pronto para decirlo. Ya dije que si el PSC se abrazaba al Partido Popular como ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona, eso evidentemente dejaría sin sentido el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid. Ya, pero señor Trilero, ¿y si en vez de abrazarse al PSC se abraza a Esquerra y a los comunes? Eso haría también romper el gobierno de España, porque nos interesa mucho saberlo. Esquerra ha dicho que ni con Puigdemont ni con el PSC, pero tampoco significa mucho, porque en Esquerra ahora mismo siguen en shock después del batacazo de ayer. Los de Junqueras y Aragonés perdieron 13 escaños respecto a las anteriores elecciones. Y esos malos resultados se han cobrado su primera víctima. Y ahora en Esquerra se están mirando todos con cierta desconfianza
porque saben que han empezado las hostilidades. Ayer en el programa especial Elecciones de esta casa, que dirigió y presentó brillantemente Juan Pablo Polvorinos, Esmeralda Ruiz, desde Barcelona, nos informó de que el candidato de los independentistas y hasta ahora presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, no iba a dimitir en la noche electoral, pero que no se descartaba que lo hiciera en las próximas horas. Y así ha sido. Aragonés ha salido en rueda de prensa para anunciar que deja la política tras el batacazo de ayer. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana, esta mañana he comunicado a la Permanente Nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y por lo tanto no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Anoche Aragonés ya dijo que Esquerra no pensaba favorecer ni un gobierno del PSC ni un gobierno de Puigdemont. Hoy, ya habiendo dimitido, Aragonés lo ha vuelto a repetir. No estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. Esquerra Republicana se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha situado la ciudadanía. Así que recapitulemos. Y es necesario recapitular porque no podemos dejar que el confeti socialista lanzado desde algunos medios de comunicación y lógicamente desde el propio PSOE, desde Ferraz de Moncloa, nos confunda un poco. Porque lo que tenemos escuchado usted y yo hasta ahora en estos 13 minutos es lo siguiente. Puigdemont le ha dicho a Sánchez que él se va a presentar a la investidura para ser presidente. Y, ojo, Pedro, que como me toquen las narices, te dejo caer yo en el Parlamento español. Y Esquerra le ha dicho a Sánchez que no cuente con ellos para hacer a ella presidente del gobierno de Cataluña. Es verdad, la palabra de los separatistas vale exactamente lo mismo que la de Sánchez, es decir, nada. Pero aún así, podemos decir que el panorama para los socialistas en Cataluña y en la Moncloa hoy es un poco complicado. Y si me apuran, creo que es bastante más complicado de lo que lo era antes de las elecciones catalanas. Les digo esto para que pongan en contexto las siguientes palabras que vamos a escuchar. Por ejemplo, las de la portavoz del PSC, Núria Parlon, que también daba rueda de prensa hoy. Primero respondía Esquerra. Aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, que no bloqueen la posibilidad de que el Partido de los Socialistas gobierne Cataluña. Igual que nosotros no hemos bloqueado, cuando ellos estaban en minoría, la posibilidad de avanzar y garantizar la gobernabilidad, sin ir más lejos, antes del anticipo electoral, apoyando los presupuestos. Luego, la portavoz del PSC respondía al anuncio de Puigdemont de que se va a presentar a la investidura. Nosotros no apoyaremos una investidura de Puigdemont, por diferentes razones. Primero, porque la mayoría independentista en Cataluña, como resultado de las urnas, se ha perdido, y por otra parte porque hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Por lo tanto, no apoyaremos la investidura de Puigdemont, y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. Uy, 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 uy. Palabras gruesas, de la portavoz del PSOE. Así que... ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano. Puigdemont nunca será presidente del gobierno de Cataluña, aunque deje colgado a Pedro Sánchez. Ojo lo que ha dicho la portavoz del PSC, que luego, inmediatamente, así son en el PSC, no ha descartado acuerdos con Puigdemont. Estamos abiertos a llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas en primera instancia, pero tampoco cerramos la puerta a hablar con el partido de Junts, como ya hemos ido diciendo a lo largo de la campaña, para garantizar la gobernabilidad de Cataluña. Hombre, que acaba de terminar, que la tenemos muy reciente, que todos nos acordamos que en esa campaña electoral Salvador Illa dijo una cosa
y la contraria sobre si iba a pactar con Junts, porque todo el mundo sabía que, llegado el caso, él pactaría con Junts si así conseguía el poder. El problema también para Salvador Illa es que Puigdemont quiere el sillón que aspira a quedarse Salvador Illa. Y Puigdemont no está amenazando a Illa, está amenazando al jefe de Illa. Mientras en Barcelona la portavoz del PSC decía que no apoyarán una investidura de Puigdemont aunque eso le cueste el puesto a Pedro Sánchez, en Madrid la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, iba en la misma línea pero no llegaba tanto. Entendemos que los resultados de estas elecciones no tendrán ninguna repercusión en la gobernabilidad. El Partido Socialista firmó acuerdos de gobernabilidad con muchos partidos, también con Junts y Esquerra, y el Partido Socialista cumple sus acuerdos y no tengo ninguna duda que el resto hará lo mismo. Además, no hay ninguna otra alternativa al presidente Sánchez, que ha visto, por cierto, validada su hoja de ruta en los comicios celebrados ayer con unos magníficos resultados para el PSC. Y sobre quién negociará con Puigdemont, esto decía desde Madrid la portavoz de la Ejecutiva Socialista. Estamos ante un tiempo nuevo y ante un único presidente posible, en este caso, Salvador Illa. Y desde la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista queremos dejar clara de inicio una cuestión. El Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña, ni en Madrid ni en ningún otro sitio. Y Salvador Illa tiene toda nuestra confianza para pilotar este proceso. El Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña. Y le ha faltado decir a la portavoz socialista. Y el Gobierno de España también se decidirá en Cataluña. Si Esquerra no apoya al PSC y Puigdemont no apoya al PSC, una pirueta parlamentaria muy extravagante sería que los dos únicos partidos constitucionalistas que quedan en el Parlamento de Cataluña, el PP y Vox, votaran a favor de Illa, porque los números dan, gracias a que los resultados del centro derecha superaron todas las expectativas. El PP quintuplicó el número de escaños, tenían 3 y ahora tienen 15. Es el partido que más ha crecido en estas elecciones. Y Vox, a pesar de que el PP quintuplicó sus resultados, mantuvo los suyos, 11, es decir, 26 diputados entre los dos. Luego les voy a preguntar por este asunto, atentos a una tuit encuesta que vamos a hacer. Pero, de momento, Alejandro Fernández, el candidato del PP en Cataluña, ha dicho en televisión española que el PP no va a facilitar la presidencia de Illa. Es que nosotros no vamos a participar en ninguna operación política que acabe significando que el separatismo tenga la llave en Cataluña y en el conjunto de España. Porque eso, primero, sería estafar a nuestros electores y, en segundo lugar, sería hacer el primo. Y ni voy a estafar a los electores ni voy a hacer el primo. Darle a Salvador Illa nuestros votos para que luego Sánchez siga con sus acuerdos con Puigdemont, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, descartado completamente ese escenario. Y la realidad, hasta ahora lo que hemos visto, por desgracia, es que el Partido Socialista ha priorizado siempre mantener a Sánchez en la Moncloa y sus acuerdos con Puigdemont y con Esquerra Republicana antes que buscar algún tipo de acuerdo constitucionalista. Esto decía el PP catalán. El PP nacional, a través de Borja Semper, ha dicho esto. Alguien conociendo a Sánchez, alguien en este país conociendo a Pedro Sánchez, está en condiciones de afirmar que Pedro Sánchez no puede hacer presidente de la Generalitat de Puigdemont. Todo lo que Puigdemont le ha pedido siempre a Pedro Sánchez se lo ha concedido, porque en esta ocasión iba a ser diferente. Esto en cuanto al PP. Y por si a alguien le quedaba alguna duda sobre si Vox va a apoyar a Illa, Vox ya ha dicho que no puede apoyar a Illa porque es que el PSC ya no es un partido constitucionalista. Bueno, el escenario realmente está cargado por el separatismo. El señor Illa, por mucho que se pueda presentar e intentar ofrecer una alternativa, quiero recordar que ha sido la muleta de Aragonés durante estos años y comparten objetivo y comparten plan. Luego, no es una buena noticia que Illa haya ganado. Es verdad que el separatismo en estas elecciones ha mutado de pasar de la vía unilateral a pasar a la vía moderada o camuflada del señor Illa, que veremos cómo va a seguir avanzando en esa autodeterminación de la mano de Pedro Sánchez.
Y es en este punto, a las 8:20, las 7:20 en Canarias, cuando yo saludo a Esmeralda Ruiz. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Que acaba de llegar de Barcelona después de estar cubriendo lo que ha pasado en esas elecciones en Cataluña. Hemos lanzado una tuit encuesta para preguntarle a nuestros oyentes, Esmeralda, ¿qué intuyen ellos que puede pasar? Les hemos dado 4 opciones. ¿Puede recordármela? Sí, la pregunta es, ¿qué cree usted que va a pasar tras las elecciones en Cataluña? Y las 4 opciones, los 4 escenarios son tripartito PSC-Esquerra Comunes, gobernará Puigdemont, elecciones en Cataluña y en España. Ustedes pueden votar, de hecho creo que lo están haciendo, no sé si me puedes decir qué opción es la que... Lo están haciendo y ahora mismo está porcentaje. liderando, gobernará Puigdemont con un 50%. Uy. Miren, pues eso significaría que Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, pero no me dirán ustedes que no sería también un terremoto político el que al final Sánchez le dijera a Salvador Illa: oye, Salvador, que has dicho que no lo ibais a hacer, no, pues ala, hazlo y te vas a tu casa. Pero la pregunta que yo te hago a ti, Esmeralda, es: ¿qué escenario ves tú más factible? Sé que es muy complicado y sé sincera, llega hasta donde quieras. Es decir, oye, no, mira, Dieter, es que no quiero entrar en esa especulación. O, mira, es que yo creo que viendo lo que ha pasado esta mañana con Puigdemont y viendo lo que ha pasado con Esquerra, creo que va a suceder. Tú dirás, Esme. Yo acabo de votar ya, ¿eh? Acabo de votar. ¿Y Acabo de votar en la Twitter encuesta. Te lo digo al final. Ah, bien, perfecto. Te lo digo al final. Esmeralda siempre se moja. Sí. A ver, todo es un futurible ahora mismo y es muy complicado, tú lo dices, Dieter, es muy complicado hacer un pronóstico porque está todo muy abierto. Del mismo modo que Esquerra, es cierto que es la única llave que ahora mismo abre todas las cerraduras, los 3 escenarios sobre los que tiene que decidir, porque todo lo va a decidir Esquerra, yo creo que son a cual peor para el devenir de su partido, que está prácticamente roto. Nos movemos en 3 principalmente: sostener un gobierno de Salvador Illa, es decir, repetir un tripartito en Cataluña. Esto sería lo más beneficioso ahora mismo para Esquerra, es lo que ahora mismo está valorando. A mí me ha despistado las declaraciones de Aragonés en las que no, porque yo hasta anoche y a primera hora de la mañana pensaba que Esquerra no iba a facilitar, no iba a entrar en un gobierno tripartito con Illa, pero sí iba a facilitar una investidura de Salvador Illa con ellos fuera. Yo creo que era la opción que tenía más peso, por lo poco que podía escuchar. Después de escuchar a Aragonés decir no vamos a facilitar una investidura, ahí se me cae esa opción. Opción 2, facilitar un gobierno de Puigdemont. Creo que sería ahora mismo lo más humillante para Esquerra Republicana. Imagínate, Dieter, que sea Puigdemont quien tenga el gobierno, que sea él con quien tengan que pactar las consejerías, después de que Aragonés ha tenido un gobierno en solitario porque quedaron muy mal y tuvieron que salir del gobierno. Yo creo que sería también el final para el partido, para Esquerra Republicana. Pero la tercera opción es la de repetición electoral, que cuando lo hemos hablado esta mañana también pensaba que era lo más coherente, teniendo en cuenta que Aragonés salía fuera y Aragonés era la persona más cercana a Salvador Illa. Quien toma las riendas del partido era Junqueras y quien va a tomar las riendas a partir de ahora del partido es Marta Rovira, que es la figura más radical que hay en Esquerra Republicana. Por lo tanto, analizando los 3 escenarios, creo que una repetición electoral le vendría muy bien al partido o a las siglas, porque sería un cambio de cara con un nuevo candidato, en este caso con una Marta Rovira. Podrían arriesgar a ver cómo les sale la jugada, pero dudo mucho que, estando la opción de investir a Puigdemont, Esquerra no acabe invistiendo a Puigdemont. ¿Qué me dices? Aunque luego acabe roto ese gobierno, aunque luego acabe gobernando en solitario, lo ha hecho Esquerra Republicana con 33 escaños, aunque luego acabe forzando un nuevo adelanto electoral, Dieter, porque no salgan adelante los primeros presupuestos de Puigdemont, pero podría utilizarlo Esquerra ya para empezar a calentar su propia campaña de cara a otras nuevas elecciones. Dudo mucho que, estando ese escenario, Esquerra, ¿cómo explica a los suyos que no ha permitido un gobierno independentista? Bien, pero para que eso suceda, el PSC tiene que dar su permiso, ¿no? Porque no tienen la mayoría absoluta. No tienen la mayoría absoluta. El PP votaría en contra, sí. Vox votaría en contra, Alianza Catalana no sabemos lo que haría, aunque como les están marginando, puede que incluso votara en contra, o no, eso, o no, pero son solo 2.
La CUP se trataría de meter en ese ensaimada de alguna manera, pero ¿Seguro? los votos de ella son 42 y los votos de PP son 15 Sí. y los votos de Vox son 11 y a mí eso me da 68, mayoría absoluta. Si los 3 votan en contra, no sale. ¿O sí? No sale A la primera. a la primera. Sí. En la segunda, donde es necesario más votos a favor que en contra, podría haber algún tipo de movimiento Sí, pero dentro del PSC. Pero insisto, si el PSC vota en contra, Ujú. no sale. Pero si el PSC se abstiene, sí sale. Por eso. Entonces, estamos en la opción de que Sánchez Pudiera llamaría permitir a una ella. investidura de Puigdemont. ¿Eso es lo que has votado? Eso es lo que he votado, pero claro, eso es lo que he votado un 13 de mayo a las 8:26 de la tarde, donde todavía queda mucho partido por resolver. Escucha, Queda mucho el partido. 14 de mayo te lo preguntaré, el 15 de mayo te lo preguntaré y según vaya evolucionando la información, tú la tienes que compartir con los oyentes como has hecho ahora. La primera pista de Dieter de por dónde va a ir el rumbo de las cosas la vamos a tener con la constitución de la mesa del Parlamento, que creo que tenemos que prestar mucha atención a eso, porque en función de quién consiga la mayoría en la mesa del Parlamento vamos a saber a quién va a ser la primera persona a la que le dé la opción para poder proponer como candidato a la investidura. Es decir, si el PSC llegara a un acuerdo con Esquerra y con los comunes para liderar la mesa del Parlamento, la primera opción de investidura sería la de Salvador Illa. Si por el contrario, sería la de Salvador Illa, y si no se llega a ese acuerdo, como tú bien has hecho la cuenta, al no haber una mayoría alternativa, la investidura de Puigdemont sería bastante complicada, a no ser que sea el PSC quien lo permita. Entonces, ¿quién va a tener la presidencia del Parlamento y quién va a tener la mayoría en la mesa del Parlamento? Ahí ya vamos a tener una pista de por dónde puedan ir las cosas. Pero complicado. Y en 2 semanas empieza la campaña de las europeas. Hay quien nos decía esta mañana, van a esperar para digerir un poquito más los resultados de anoche porque cuentan con un margen para tomar esa decisión. Viene la campaña de las europeas, pero el Parlamento se tiene que constituir el día 10 de junio, el día después de las elecciones europeas. Por lo tanto, va a estar ahí todo muy ajustado. 30 de mayo, aprobación en el Parlamento de España de la ley de amnistía. 10 de mayo se constituye la mesa del Parlamento de Cataluña. 10 de junio. 10 de junio. 9 de junio antes las elecciones europeas. ¿Qué temporada llevamos, amigos? Y lo que nos queda, que no descartamos nada. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.